Todavía continúan los impactos del hackeo a la Comisión Nacional de Valores. La verdad es que ha sido un dolor de cabeza formidable, ha dejado lleno de interrogantes los sistemas defensivos que tenemos para este tipo de cuestiones. Incluso se están haciendo muchas preguntas sobre, hasta en operaciones menores, el phishing, qué tan habitual es, qué tanto se desarrolla en la Argentina. Quiero saludar a Alan May, que tiene el conocimiento como para ilustrarnos sobre el tema. Alan, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. A ver, sí, perdón, no, respecto a la cuestión esta del phishing, hay un vínculo incluso en esto que está pasando con la CNB, porque son este tipo de cosas lo que los atacantes comienzan a aprovechar en términos de la exposición a través de la cobertura que se le está dando en los medios. También aparecen las oportunidades para los atacantes de aprovechar ese tipo de oportunidades y agarrar despistados o desprevenidos a los usuarios, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que sabemos hasta el momento en concreto? ¿Cómo se pudo llegar a violar lo que yo imagino un sistema de seguridad sofisticado por parte de esta agrupación que se hace llamar Medusa o algo por el estilo? ¿Cómo pudieron penetrar semejante cosa y si le genera algún tipo de interrogante ese impacto? A ver, Pepe, en términos de estrategias de ciberseguridad, siempre el eslabón más débil de la cadena, o sea, la estrategia es tan fuerte como el eslabón más débil de la cadena. Esta frase que está trillada y aplica para tantas cosas, en seguridad aplica también. Si bien se desconocen de manera oficial las causas, los vectores de ataque que suelen utilizar los atacantes, por la redundancia, para vulnerar este tipo de estrategias de seguridad, suelen ser más o menos los mismos. Tienen que ver con vulnerabilidades en los sistemas operativos, suelen ser vulnerabilidades en las propias personas cuando se les hace llegar algo para tratar de engañarlos. Y bueno, y otro tipo de cosas que quizás sean más técnicas, pero que en definitiva hacen a lo mismo. Es decir, generalmente hay una interacción humana que comete un error gracias a estas vulnerabilidades que tenemos, ¿no? Estos atacantes son profesionales de la materia, suelen apelar a cuestiones de urgencia, a cuestiones más emocionales que hacen que uno pueda tomar una acción que justamente por estar desprevenido, que se convierta después en el inicio de un desencadenamiento de situaciones que hacen al ataque en general, en este caso de esta agrupación Medusa. Alan, vos sabés que me genera un interrogante muy grande. Si pudieron penetrar un sistema de seguridad como el que yo supongo que tiene la Comisión Nacional de Valores y que además está en manos de expertos, también lo supongo, y hablaste de vulnerabilidades eventualmente técnicas, pero sobre todo humanas, ¿qué puede pasar con los sistemas que contienen nuestros datos, nuestras cuentas bancarias? ¿A qué pueden acceder a lo mejor con un engaño sencillo a quienes no tenemos el entrenamiento para detectarlo? Bueno, a ver, Pepe, la interrogante está bien plantearla, ¿no? Este tipo en el marco de una estrategia de ciberseguridad, se debiera contemplar el entrenamiento de las personas que utilizan los datos en la vida diaria y en la cotidianidad del negocio. Esas son cosas que es probable que no estén pasando. En general, hay pocas prácticas respecto a eso que se lleven a cabo de manera eficiente y bueno, las consecuencias son las que están a la vista. Estos sistemas utilizados en definitiva, por los usuarios, tienen acceso a justamente información de acceso privilegiado y la manera de penetrar esos sistemas no es más, mejor dicho, no es más que el clic que tiene que hacer ese usuario que tiene ese acceso privilegiado. Entonces, cuando uno logra engañarlo mediante una técnica de suplantación de identidad, mediante un phishing, mediante otras variantes del phishing que existen, ya están ahí, si no había instrumentadas otro tipo de cuestiones. Pero cuando me refiero a otro tipo de cuestiones, estoy hablando en particular, por ejemplo, de una autenticación multifactor para prevenir el acceso a un sistema crítico. Pero incluso los atacantes hoy se valen de las vulnerabilidades de los sistemas de autenticación de doble factor para poder penetrar un sistema. Entonces se vuelve muy complejo y las consecuencias son devastadoras también. Quiero preguntarte por algo que he venido hablando también con otros expertos durante los últimos días, y es la aparición, la irrupción imparable y muy fuerte de la inteligencia artificial. Con los fenómenos de la inteligencia artificial, con el fenómeno que significa, tanto para ataque como para defensa, ¿qué estás previendo? Porque me imagino que los ataques serán mucho más grandes, más sofisticados, los sistemas de defensa con inteligencia artificial supongo que también. ¿Qué panorama ves?
Respecto a esto, hay una cuestión que creo que se deja de lado y es 3 pasos para atrás. ¿A qué me refiero? Obviamente la sofisticación que pueden lograr los atacantes con el reconocimiento automático y un montón de otras operaciones que pueden hacer al alcance de un clic son muy grandes. Ni que hablar que las capacidades defensivas también se incrementan de manera exponencial gracias a tecnologías como este tipo. Pero hay algunas cosas que creo que se dejan de lado, que tienen menos que ver con la sofisticación que uno suele imaginarse respecto a inteligencia artificial, que tiene que ver con la capacidad, por ejemplo, de un chat GPT de crear un texto que realmente pueda ser parecido a algo que haya escrito un humano, que ni siquiera habla nuestra lengua. Entonces, las capacidades de engaño, que es justamente estas vulnerabilidades de las que hablábamos recién, de un usuario cualquiera, las capacidades de engaño de este atacante respecto a ese usuario común son mucho más grandes, ¿no? Si antes yo detectaba por cómo estaba redactado el correo que este correo era falso, ahora es mucho más difícil. Y eso también es resultado o es una de las consecuencias, digamos, de la democratización de la inteligencia artificial. Y eso es algo que hoy hace que estadísticas de técnicas que habían quedado prácticamente en desuso, como algunos tipos de phishing en particular, estén hoy en auge, sobre todo a altos ejecutivos de organizaciones y a usuarios, bueno, justamente de accesos privilegiados, ¿no? La suplantación de identidad a este tipo de personajes en una organización, estoy hablando del dueño de una empresa, del gerente general, etcétera, vuelven a resurgir, incluso ganándole terreno a ataques mucho más devastadores, digamos, como el ransomware. Lo que pasa es que se combinan los dos, porque se utiliza un ataque justamente para distribuir este malware, que en este caso puede ser, por ejemplo, el ransomware, y de esa manera se vulneró un sistema que puede ser muy sofisticado y demás. Entonces, ahí es en esa conjunción de cosas donde, del lado defensivo, tenemos que lograr correlacionar esta cantidad de eventos y cosas que se están sucediendo de manera lo más rápida posible para poder dar una respuesta a ese incidente y poder primero entender que eso era un incidente y no era un acceso legítimo. Porque lo que empieza a suceder ahora es que cada vez es más delgada la línea entre un acceso legítimo y un acceso ilegítimo. Ahí es donde, justamente del lado del que estamos nosotros, sí, ni que hablar que debemos valernos de inteligencia artificial, de machine learning y de otro montón de variantes de tecnologías para poder justamente correlacionar e interpretar de manera correcta toda esta información. Alan, gracias por el tiempo. Gracias, Pepe. Un saludo. Alan May, experto en ciberseguridad. Seguimos.